Buenas tardes, soy Italo Chicaiza. Espero que logren escucharme al otro lado. Estamos con este gran desafío como docentes. Formar personas íntegras, pero para eso, pues, nosotros como docentes debemos trabajar cada día en esa meta, ¿no? Como docentes. El tema de hoy es orientaciones metodológicas para lo que es educación virtual. Todos estos meses hemos venido reflexionando, hablando sobre herramientas, sobre metodologías, sobre estrategias, sobre desafíos y otras categorías, otros conceptos, otros temas que de pronto ya lo conocíamos nosotros, pero era necesario refrescar en nuestra mente, en nuestra memoria, en nuestro corazón, para afianzar nuestra vocación y nuestra profesión como docentes. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este encuentro? El objetivo de este encuentro es dar algunas pistas a modo de orientaciones metodológicas. Yo aquí veo a muchos docentes que tienen varios años, muchos años ya de trabajo. Hoy estamos con este desafío de educación virtual. Entonces, simplemente vamos a hacer algunas reflexiones desde nuestras prácticas, lo que veníamos haciendo, lo que estamos haciendo ahora y lo que nos toca hacer de hoy en adelante. Pero no podemos desconocer su gran trayectoria, sus conocimientos, experiencias, metodologías que ya venían trabajando. Ahora hay que darles mayor significado. Tal vez algunas ya no podemos aplicarlas, otras tenemos que modificarlas y otras tenemos que asimilarlas. Pero sobre todo, la clave en esta nueva etapa de educación es el apoyo solidario, tal como lo estamos haciendo aquí, creando esta gran red de docentes. Entonces, con este objetivo vamos a empezar. Entonces, yo les he puesto acá esta frase, ¿no? Que reiteradas veces repite nuestro amigo Bonaventura de Souza, ¿no? Un educador, filósofo brasileiro. Él siempre tiene esta frase: desaprender para aprender. He querido ponerles esta frase porque este es el momento justamente, ¿no? De hacer ese pequeño cambio. Nosotros decíamos que vamos a enseñar para que los estudiantes aprendan. Ahora nosotros decimos vamos a aprender para poder también enseñar, pero para poder aprender tenemos que desaprender. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente, ¿no? Bueno, no es tan sencillo, pero en términos teóricos sería dejar algunos esquemas, modificar algunos esquemas, algunos paradigmas, algunas directrices, algunas visiones que teníamos de nuestras propias prácticas educativas. No dejarlas de todo de lado, ¿no? Porque son muy buenas prácticas, como les decía al inicio. Pero el nuevo tiempo, la nueva situación que vivimos sí nos exige desaprender. Ya vamos a ir reflexionando a lo largo de esta jornada qué alcance tiene esta categoría desaprender. Pero lo cierto es que para poder enseñar, primero tenemos que aprender. Ese es el convencimiento que tenemos todos los educadores. Bueno, estamos aquí con esta pequeña infografía, una infografía muy sencilla que quise plantearles para poder ir reflexionando sobre este tema, ¿no? El tema: orientaciones metodológicas para educación virtual. Esta primera parte vamos a ver todos los aspectos relacionados al docente, a la institución y al tipo de educación que estamos persiguiendo. Y acá, al otro lado, en el lado izquierdo, para mí, vamos a ver ya lo que son las metodologías en educación virtual, los errores recurrentes que se están cometiendo en educación virtual, lo ideal en educación virtual y finalmente, como reflexión final, la escuela de hoy. ¿Qué retos tiene? Pero lo esencial acá es justamente lo que quería compartirles,
es qué significa construir la identidad del docente. Bueno, ustedes más que nadie saben que la identidad pues es algo siempre en construcción, ¿no? Siempre en evolución. No hay nada estático, mucho más nuestra personalidad, que es parte de nuestra identidad. Nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. No son cosas inamovibles, no son cosas escritas en piedra, como se dice popularmente, ¿no? Entonces, nuestra identidad como docente siempre está en construcción. Y en este video ya lo podrán ver, ya voy a compartir el link. Justamente la gran pregunta es, ¿por qué eres maestro? ¿Por qué eres maestra? ¿Por qué eres docente? Esa es la gran pregunta. Y justamente, bueno, desde sus experiencias ya podrán ir anotando, ¿no? Hagan memoria, yo siempre hago este ejercicio con los grupos que yo estoy en interrelación, en comunicación, ¿no? Hagamos memoria. ¿Por qué yo elegí esta profesión de ser docente? ¿Por qué soy docente? Entonces, vamos a hacer memoria, ¿no? Allá aquellos años mozos, aquellos años en los que empezamos la docencia. ¿Por qué empezamos? La mayoría, pues, porque realmente se inspiró, tal vez sus padres fueron docentes, tal vez vio en su comunidad que había esa necesidad de ser docentes. Pero también estudios revelan que muchos en Latinoamérica se hicieron docentes porque no les quedó de otra, o sea, porque ya no había otra alternativa, porque la carrera a la que apuntaron, pues, no les admitieron, no alcanzaron el puntaje, entonces no les quedó otra que hacerse aunque sea docentes. Entonces, esa es una realidad también en las encuestas que se han aplicado a nivel de Latinoamérica. Y el Ecuador también consta en estos estudios, ¿no? Pero yo creo que, y estoy convencido que los docentes que están en este grupo, todos optaron por esta profesión por el convencimiento que tienen, ¿no? De que es una de las mejores profesiones para cambiar el mundo, para mejorar el mundo. Ya vamos a ver también esta frase, ¿no? Mejorar el mundo o educar a mejores personas para este mundo, ¿no? Entonces, esa es la primera reflexión que quería compartir sobre la identidad docente. Este elemento es clave para poder entender la metodología en educación virtual, porque como soy yo en la vida de familia, en la vida estudiantil presencial, voy también a comunicarme a través de la educación virtual. Entonces, aquí está un elemento clave, ¿no? ¿Cuál es mi identidad como docente y cómo proyecto yo mi identidad digital en el ámbito virtual? Este es un primer elemento que quería compartirles. Vamos al segundo elemento, la identidad institucional. Aquí sí pueden visualizar tres frases, tres palabras, ¿no? Visión, misión y valor. Esto es muy importante al hablar también de la identidad institucional. Si hablamos de que las personas construimos nuestra identidad, también las instituciones construyen su identidad institucional. Pero esa identidad la construyen con personas, porque las instituciones como infraestructura pues son seres abióticos, sin vida, ¿verdad? Inertes. Pero quienes le dan vida pues somos nosotros, los docentes, los estudiantes, los padres de familia, las personas. Entonces, aquí justamente tenemos que revisar, ¿no? ¿Cuál es la misión, cuál es la visión y cuáles son los valores que estamos persiguiendo en nuestras instituciones? Solamente les quiero compartir lo que dice el Ministerio de Educación en su visión y misión, para que ustedes se acuerden, ¿no? Para que ustedes se acuerden justamente qué les dice el Ministerio de Educación. Aquí en la página del Ministerio nos hablan justamente de la misión y en síntesis justamente lo que quieren ellos es garantizar el acceso y la calidad de la educación en todos los niveles y en todo el territorio.
y quieren alcanzar una educación integral, holística e inclusiva para todas las personas, tomando en cuenta la interculturalidad, la plurinacionalidad, las lenguas ancestrales y género desde un enfoque de derechos y deberes, para fortalecer el desarrollo social, económico y cultural, el ejercicio de la ciudadanía y la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana. Me pareció súper interesante justamente lo que anota el ministerio, que está súper bien, no está errado. Y vamos a ver ya en la práctica, en cambio, qué es lo que está pasando, ¿no? Igual la visión va en sintonía con la misión, ¿no? La misión es la acción que voy a hacer o las acciones que voy a ejecutar para cumplir la visión, ¿no? La visión, en cambio, apunta a la visión que tiene el Estado de la educación, ¿no? Que está centrada en el ser humano con calidad, calidez, es integral, holística, crítica, participativa, democrativa, inclusiva e interactiva, con equidad de género basada en la sabiduría ancestral, plurinacionalidad, con identidad y pertinencia cultural que satisface las necesidades de aprendizaje individual y social, que contribuye a fortalecer la identidad cultural, la construcción de ciudadanía y que articule los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo. Y aquí están los valores: honestidad, justicia, respeto, paz, solidaridad, responsabilidad y pluralismo. Miren, está súper bien estructurado la misión, la visión y los valores. Entonces, por ese lado, no tenemos ningún conflicto, ninguna dificultad. Entonces, miren, pero ¿qué está pasando en la práctica a la hora ya de construir la identidad institucional? Hablemos ya desde nuestra realidad. Igual les pido aquí que anoten o que escriban en el chat, ¿sí? Si ustedes conocen, solamente pongan sí o no. Si ustedes conocen la identidad institucional o están contribuyendo. A ver, si conocen la visión, la misión y los valores que están estipulados en su proyecto educativo institucional. Escriban ahí sí o no nomás en el chat o en su cuadernito que tienen al lado. ¿Sí? Escriban si conocen la visión, la misión y los valores que están anotados y que persiguen ustedes a través de su proyecto institucional. Yo creo que el 100% va a poner sí, sí conocemos, ¿verdad? Eso me alegra porque ustedes son docentes comprometidos y comprometidas con su identidad institucional. Entonces ya vamos viendo el segundo elemento. El primero sobre la identidad del docente. Ahora la identidad institucional. Estos dos elementos son claves para entender y comprender y plantear algunas metodologías para la educación virtual. Ya, vamos al tercer elemento que quiero compartirles. Bueno, está ligado al siguiente, al cuarto, ¿no? Es sobre la educación bancaria y la educación liberadora. Vamos a distinguir justamente, este es un concepto que seguramente ustedes ya lo estudiaron, ¿no? Cuando estaban en la universidad o cuando estaban haciendo su posgrado, pero vale refrescar estos dos conceptos. ¿Qué es educación bancaria y qué es educación liberadora? Lo que nos va a permitir justamente orientarnos a plantear una metodología acorde a nuestro contexto. Aquí está nuestro gran amigo Paulo Freire. Yo soy un fiel seguidor de sus conceptos, estoy permanentemente revisando sus obras para retroalimentarme como docente. Me gusta mucho esta frase cuando él habla de la educación bancaria. En la visión bancaria de la educación, el saber, el conocimiento es una donación de aquellos que se juzgan sabios a los que juzgan ignorantes. Queridos docentes, apreciadas docentes, esto es muy, muy importante y va a ser un punto de quiebre para nosotros poder plantear, abordar y ejecutar una educación virtual. Ya vamos a ver en los errores, ¿no? Nosotros como docentes queremos, de pronto, lo que ya comentaban la vez anterior, ¿no? Hay docentes que incluso estaban exigiendo, por ejemplo, que vayan con que se presenten a la tutoría virtual con el uniforme, por ejemplo, ¿no? Para que reciban la clase magistral del docente. Ese es un ejemplo muy práctico de la educación bancaria, justamente, ¿no? Nosotros muchos recibimos este tipo de educación,
donde teníamos que estar sentados 8 horas o 4 horas o 2 horas, ¿no? En un aula, escuchando al docente que sabía. Y nosotros teníamos que llenar un cuaderno, copiar en un cuaderno o cumplir otras actividades que el docente ya preparado. Pero nuestras experiencias muy poco eran tomadas en cuenta. Entonces, esta es la visión de la educación bancaria. El niño, el adolescente no sabe nada. Yo como docente soy el sabio y soy el poseedor del conocimiento. Este es el concepto de educación bancaria, ¿no? Que Paulo Freire lo discutió mucho y lo trabajó también para deslegitimarla, digamos, de algún modo, ¿no? Y hacer ver que sí se puede plantear una educación liberadora. Ese es el otro concepto, ¿no? Igual me gusta mucho este pensamiento que él tiene sobre la educación liberadora, en cambio. La educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Paulo Freire en su vida y en sus obras, pero más en su vida obviamente y en su praxis, él hizo esto. Él decía que los oprimidos, o sea, la gente que estaba en la parte baja de la pirámide, de una sociedad jerárquica donde hay dominados y dominantes, amos y esclavos, justamente, ¿cuál es la tarea de la educación? La tarea de la educación es transformar esa realidad en la que está el oprimido. La educación no puede convertirse en una legitimadora de esa realidad. No puede formar jerarquías. Ah, tú eres bueno, entonces yo te doy prioridad a ti. Tú no eres bueno, no eres rápido, no eres listo, entonces acá aparte. Entonces, la tarea de la educación, decía Paulo Freire, justamente es transformar la realidad, la situación del oprimido. Para transformar, pues, hay que alcanzar un grado crítico en los estudiantes, ¿no? Para que ellos mismos sean conscientes de esa realidad, la reflexionen y propongan acciones para transformar esa realidad. Entonces, yo creo que está claro, ¿no? Lo que es educación bancaria y lo que es educación liberadora. Aquí están resumidos 4 elementos claves para ya poder plantear algunas metodologías en educación virtual. Entonces, aquí la primera reflexión que quiero dejarles es justamente cómo está mi identidad como docente. ¿Está en permanente cambio o está estancada? Anótense eso, por favor, ya. Mi identidad como docente se estancó allá hace 20 años cuando terminé la universidad y ahí quedó, o está en permanente evolución. Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué estoy haciendo para construir la identidad institucional? ¿Cómo estoy colaborando? ¿Qué estoy dando para que la identidad institucional se fortalezca? La escuela, el colegio, la unidad educativa donde yo laboro, ¿verdad? Tiene sus líos, tiene sus problemas, pero yo como docente, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dando? ¿Cómo estoy afrontando estos desafíos para construir esta identidad institucional? Ese es el segundo planteamiento. Y aquí el tercer planteamiento es justamente ¿qué tipo de educación estoy haciendo? ¿Es educación bancaria o es educación liberadora? Ya puntualmente en mi práctica, en la comunicación con mis estudiantes, ¿qué tipo de educación estoy dando? ¿Educación bancaria o educación liberadora? Son 3 planteamientos que les dejo justamente para que lo vayan reflexionando. Vamos a la siguiente parte. Por favor, pilas y atentos y atentas, no se me duerman. Yo sé que están los de la Amazonía con un calorcito abrasador, aunque en el Tena me contaron que está haciendo un poco de frío también, pero bueno, tómense un buen vasito de guayusa y vamos adelante, ¿ya? Los que están en la Amazonía. Y los que estamos en la sierra, pues un cafecito o simplemente pues un vaso de agua, ¿ya? Y sigamos adelante, vamos ahí. Vamos a la siguiente parte, queridos docentes, apreciadas docentes. Vamos a ver ya qué metodologías se vienen aplicando en educación virtual. Desde ahí, pues para ya poder perfilarnos, poder avisorar algunas metodologías que nosotros podemos implementarlas y ver si son viables. Vamos a ver. Aquí justamente les planteo un pequeño esquema donde están en resumen las metodologías. Espero que lo puedan visualizar. Yo lo voy a compartir también para que ustedes pues más detenidamente
lo puedan también revisar, ¿no? Entonces, aquí tengo este cuadro donde se ven 3 metodologías. Bueno, aquí está la metodología tradicional, ¿no? Que es la que en la que nosotros nos hemos educado y de pronto nosotros también de algún modo estábamos repitiendo, ¿no? Así nos formaron y así estábamos formando. Entonces, justamente todas estas de carácter conductista, ¿verdad? Que ya manifestábamos antes, ¿no? Alineada al modelo de educación bancaria. Ya en educación virtual se habla de la metodología e-learning, donde justamente no hay contacto físico entre los docentes y estudiantes. Simplemente el proceso educativo se realiza a través de un campus virtual. Ahora se llama Entorno Virtual de Aprendizaje, EVA. Así se llaman ahora, ¿no? Y este EVA está asentado sobre plataformas digitales, que hay muchas plataformas digitales. La más usada es Moodle, ¿no? Y bueno, ahora estamos usando Zoom, una plataforma también para comunicación sincrónica. Entonces, la metodología e-learning 100% virtual, sin contacto físico. Después viene la metodología M-learning, ¿verdad? Aquí se habla de tecnologías móviles, de ubicuidad. Ya, esta categoría tal vez no es muy usada, ¿no? No es muy usada porque se habla aquí justamente hoy en día por la facilidad y la existencia de celulares, de tablets. Entonces se habla de mobile learning, aprendizaje en movimiento, aprendizaje móvil, pero justamente está centrada en estos aparatos, en las tecnologías móviles, celulares, tablets. Entonces hay una facilidad. Hoy se pueden descargar, por ejemplo, las plataformas, ¿no? Si una institución tiene una plataforma, se puede descargar esa plataforma en el celular y puede funcionar 15 días sin internet. Entonces, cada vez en mi computador también puedo descargar la plataforma y funciona sin internet. Y cada vez que yo tengo conexión, puedo hacerlo una vez por semana o cada 15 días, voy refrescando la conexión y se actualizan los contenidos o las tareas que yo voy subiendo. Entonces, ahí está centrada esta metodología. Y viene la tercera, que es la metodología B-Learning, que es la mixta, ¿no? Es semipresencial, digamos. Hay una institución y especialmente estas metodologías se aplican en educación superior. A nivel de bachillerato, a nivel de educación básica, muy poco se aplica. Se hacían 100% presencial. Pero ahora justamente el desafío es cómo aplicar estas metodologías para todos los niveles. En educación superior, en el que estamos colaborando ahora, por ejemplo, yo como docente estoy ahora justamente colaborando con una universidad, trabajo en una universidad, se aplica mucho lo que es la metodología e-learning. Antes ya aplicábamos la B-learning. Los estudiantes iban cada sábado a nuestros encuentros presenciales y el resto de semana trabajaban ellos, ¿no? De manera autónoma en la plataforma. Pero estas son las 3 metodologías más usadas. Y acá, bueno, tenemos las perspectivas metodológicas, ¿no? Los cambios que se están dando ahora, ¿sí? Entonces, ahora hay una hibridación, se habla de una hibridación en el sentido de que hay unas mezclas, ¿no? Hay unas combinaciones de varias metodologías, dependiendo también de las características y accesos tecnológicos. Entonces, desde ahí, pues, cada día se ven el aparecimiento de nuevos aparatos, de nuevas plataformas, de nuevas herramientas, y hacia allá se van proyectando también las nuevas metodologías, se van adaptando los nuevos momentos educativos, y las instituciones están en eso. Entonces, en síntesis, aquí está justamente un pequeño estudio que se hizo sobre metodologías en educación virtual. Ustedes saben lo que es una metodología, ¿verdad? Ya lo han estudiado, pero vale recordar el concepto, ¿no? El método es un camino, ¿verdad?
método, un camino, metodologías o metodología, el conjunto, ¿verdad?, de estos métodos. Métodos, incluso muchos estudiosos hablan, ¿no?, que es el conjunto de métodos, de técnicas, de estrategias, ¿verdad? Ese conjunto de métodos, técnicas, estrategias, lo llaman metodología, ¿verdad? Pero un método es un camino, ¿no? Y de ahí viene metodología, ¿no? Entonces, eso quería presentarles en este primer punto, ya hablando de metodologías. Ahora, vamos a ver justamente el otro elemento, ¿no? Los errores recurrentes que ya se cometen en educación virtual y que yo quiero presentarles para que no volvamos a cometer. Yo aquí he sintetizado y les voy a comentar, ¿ya? Aquí está, aquí pueden visualizar ustedes, ¿no? Tenemos justamente, a ver, para poder compartir algunos errores ya técnicos incluso y metodológicos que se cometen en educación virtual, yo quiero hacerles caer en cuenta de esta realidad, ¿no? Tenemos estudiantes del siglo XXI, pero muchos docentes somos del siglo XX. O sea, nacimos en el siglo XX, nos formamos en el siglo XX con una visión, con una realidad concreta del siglo XX. Y hay un currículum del siglo XIX. A nosotros nos educaron con un currículum del siglo XIX. Entonces, miren cómo está, cómo está nuestra realidad educativa, ¿no? Entonces, ahí podemos ir ya reflexionando por qué muchas cosas no encajan, ¿no? ¿Por qué este gran puzzle llamado educación está tan desfigurado? Tenemos estudiantes del siglo XXI con una visión del mundo totalmente distinta a la nuestra. Estamos con estudiantes que hablan otros se comunican a través de otros códigos. Ellos nacieron en un siglo marcado por la era digital. Nosotros como docentes del siglo XX estamos con otra estructura mental, ¿no? Con otras costumbres incluso, porque nacimos en un siglo determinado, en un contexto determinado, en una familia determinada. Entonces, y el currículum con el que nos educaron y el que a veces seguimos repitiendo nosotros es el currículum del siglo XIX, ¿verdad? Que nada tiene que ver a la realidad del siglo XXI. Entonces, a partir de esta realidad, ¿cuáles son los errores que estamos cometiendo justamente nosotros en educación virtual? Bueno, aquí yo no les he anotado puntualmente, pero ya les voy a compartir también. Tengo simplemente algunas reflexiones, ¿no? A ver, en la parte técnica, ¿qué errores tenemos, qué errores se están cometiendo en educación virtual? Ahorita también muchas instituciones han cometido eso. Primero, no comprendíamos bien qué es un entorno virtual, ¿verdad? Las personas que ya se inscribieron en el curso esta tarde harán el curso y reflexionarán a profundidad, ¿no? Este tema de entornos virtuales, pero sobre todo el manejo y la navegación dentro de el entorno virtual es nuestra aula. Entonces, ¿qué errores se están cometiendo? A nivel técnico, pues no se toma en cuenta qué calidad de plataforma, en qué tipo de terreno voy a construir mi entorno virtual. Entonces veo alguna plataforma muy barata o de uso libre o que tiene, no es muy confiable y ahí tiene muchos problemas. A nivel metodológico, estamos repitiendo un lenguaje muy parecido, ¿no?, al que yo estoy haciendo ahorita, muy monólogo. Claro, porque estamos a través de Zoom y estamos haciendo una comunicación sincrónica, ¿no? Pero estamos repitiendo una forma de comunicación muy unidireccional, monóloga, como la que estoy haciendo ahorita. Ese es un error que estamos cometiendo en educación virtual. Otro error que estamos cometiendo es justamente, no estamos siendo muy creativos en la parte ya pedagógica, ¿sí? Incluso en la utilización de recursos. Y sobre todo, no estamos aprovechando nuestras competencias digitales. ¿Qué significa tener competencias digitales como docente? Ustedes saben, ¿no? Navegar en el Internet, seleccionar información adecuada, ¿sí? Recuperar, guardar información. Hoy tuvieron muchas dificultades los docentes, por ejemplo, en el manejo del Teams, ¿no? En el que el ministerio les obligó a trabajar.
Entonces, ahí cómo crear, por ejemplo, grupos de trabajo colaborativamente, cómo compartir archivos, cosas muy sencillas, ¿no? Entonces, las competencias digitales van desde el hecho de saber compartir un archivo hasta saber crear un recurso digital para compartir en mi EVA, en mi entorno virtual. Este entorno virtual puede ser justamente creado en Google, ¿no? Google Classroom, que ese es ya un entorno virtual, que muchos ya lo hicieron. Entonces, otros ya están trabajando en la propia plataforma, ¿no? Tal vez en Teams. Otros de pronto en Moodle crearon su propia plataforma. Otros de pronto ya exploraron más plataformas y ahí empezaron a recrear su entorno virtual. Pero esos son los errores más recurrentes que se están cometiendo hoy en la actualidad. Ahora, en las universidades y a nivel superior y a nivel general, en Latinoamérica, ¿qué metodologías o qué estrategias, hablando ya de las metodologías en conjunto, ¿no? Pero qué estrategias se han estado aplicando para educación virtual? Principalmente educación basado en problemas, educación basado en proyectos. Esas estrategias se han estado usando ya en educación superior, también en bachillerato muchas instituciones y a nivel también básico, de educación básica, incluso en educación inicial. Pero aquí hay que tomar en cuenta, ¿no? Hay que hacer muchas variantes porque por las edades y por otras circunstancias, ¿no? Pero principalmente por el nivel de estudios. Eso ustedes ya lo saben. Entonces, esto en cuanto a los errores que estamos cometiendo y a las estrategias que están utilizando en educación, ¿no? A nivel general. Vamos a ver qué es lo ideal en educación virtual. Igualmente aquí les he sintetizado en 3 frases. He venido reflexionando sobre este tema, ¿no? Pero esto es para educación virtual y no virtual, que ya se ha venido discutiendo, ya también se pone en la visión y la misión del ministerio, en sus instituciones, en el PI, está bien bonito ahí escrito. Incluso las entidades josefinas en Napo dicen hacer el bien, pero hacerlo bien, ¿verdad? Ese es el lema en Napo, ¿no? Yo trabajé muchos años allá y ese es uno de los lemas de las instituciones fiscomisionales. Pero aquí están los 3, miren las 3 frases: hacer bien, pensar bien, sentir bien. Este es el ideal de la educación, que una persona haga las cosas bien. ¿Pero qué significa esto? Tal vez algunos dirán, pero solo bien, ¿por qué no puede hacer muy bien? ¿O por qué no puede alcanzar la excelencia? ¿Verdad? Hacer bien, hablando desde la óptica antropológica o axiológica, desde los valores, pues viene justamente de cómo lograr un equilibrio entre lo que yo quiero hacer y hago realmente, ¿no? Que yo deseo hacer. Y cómo esas acciones van en beneficio común, cómo esas acciones no perjudican a los... Entonces, por ahí va este tema del hacer bien. La educación que estamos dando, sea a nivel presencial o a nivel virtual, tiene que ayudar a las personas a que hagan bien las... Y eso quiere decir que las acciones que ejecuten en su familia, comunidad, barrio y a nivel personal, vayan justamente a engrandecerle, ayuden a desarrollarse mejor. Entonces, cosa que no está pasando o no estaba pasando, ¿no? La realidad que estamos viviendo ahora en el mundo es justamente porque la educación no ha hecho bien su papel también. Entonces, por eso es que yo les pongo esta reflexión, ¿no? Este es el ideal, uno de los primeros pilares o uno de los primeros, las primeras metas que debe alcanzar la educación, hacer bien. Después viene pensar bien, ¿sí? Pensar bien. Aquí no hacemos mucha alusión, de pronto dicen, no, pero si todos pensamos bien, no hay problema en eso. O sea, aquí hay de pronto una visión moralista, ¿no? Entre el bien y el mal, que nos enseñaron, ¿no? En nuestra vida. Piensa bien o eres mal pensado, ¿no? Para hacer la dicotomía con el pensar bien o con el bien. Pero aquí más bien lo que queremos es enfatizar en todas las ideas que vamos construyendo, cómo estamos nosotros contribuyendo a que toda esta capacidad de las personas la vayan engranando en ideas constructivas, en ideas positivas.
que ningún niño tenga una idea, por ejemplo, de suicidio. Claro, no depende solamente de nosotros, depende del contexto familiar, depende de otros factores también. Pero el pensar bien va en esta línea, ¿no? Cómo nuestro aporte como docentes, cómo nuestro quehacer educativo está contribuyendo para que los niños, los adolescentes, vayan tejiendo en su mente, en su corazón, ideas positivas que ayuden a la sociedad. Por ahí va este tema. Y el otro punto es el sentir bien. ¿Sí? El sentir bien justamente va por este lado emocional que tanto se habla hoy día, ¿verdad? Esa es una de las cosas descuidadas de la educación. Hemos dado mucho valor a los contenidos, pero no hemos dado valor justamente a las experiencias y a los sentires de los estudiantes. Entonces, la educación justamente ahora y más a través de la educación virtual es dar mucha importancia al tema emocional. Una persona debe sentirse bien, usted como docente en su institución debe sentirse bien, a gusto, ¿verdad? Para poder hacer su trabajo. Igual un niño o una niña debe sentirse bien, debe sentirse acogido, amado, se dice en el mundo sentimental, ¿verdad? Por su docente, en este caso, para poder desarrollar al máximo sus potencialidades. Entonces, por aquí va el ideal de la educación a nivel general. Ahora, puntualmente en educación virtual. En educación virtual, ¿cómo alcanzar estas tres metas, estos tres pilares? ¿Cómo construir estos tres pilares? Hacer bien, pensar bien, sentir bien. En educación virtual ya lo decíamos antes, entonces la clave aquí es justamente considerar primero el perfil del docente que decíamos, ¿no? ¿Cómo estoy yo como docente? ¿Cómo está mi identidad? ¿Cómo está la identidad institucional? ¿Qué tipo de educación estoy dando? A partir de eso, yo ya veo qué metodologías estoy aplicando. Voy a hacer B-Learning, voy a hacer e-Learning. Hay una metodología también que un docente lo creó que se llama PASIE, el creador de una página que se llama fadla.org. Ahí está la metodología PASIE: presencia, alcance, comunicación, internet, ¿sí? Entonces, esta es una metodología también que él lo creó, porque ustedes saben que la educación virtual fue adoptada, ¿verdad? El tema virtual pues nació en el ámbito más empresarial, ¿no? Para capacitar a los trabajadores, ¿no? Así nació lo que es el tema de educación virtual o formación virtual. Después ya el ámbito educativo fue adaptándose a estos entornos virtuales, recreando metodologías. Entonces, pero no hay una metodología cerrada. Esta es la única y así se va a trabajar en entornos virtuales y se acabó, ¿no? Depende mucho de mi identidad como docente, qué persigo yo en educación, depende mucho de mi visión e identidad institucional y depende mucho del tipo de educación que yo quiero dar, ¿no? Es elitista, es mercantilista el tipo de educación que estoy dando, que quiero dar. Sí, mi institución educativa es una empresa, entonces lo que interesa es cobrar la pensión. O sea, ¿qué tipo de educación estoy dando, no? O es una institución que persigue otros fines de transformación personal y social. Entonces, por ahí va justamente, ¿no? A partir de eso, yo puedo alcanzar lo que les he compartido aquí. Entonces, a partir de eso, yo voy a entablar un tipo de comunicación con mis estudiantes. Voy a crear un entorno adecuado, un entorno virtual que se llama. Voy a elegir justamente la parte técnica adecuada y para eso voy a aliarme con las personas que saben de la parte técnica. Entonces, todos estos elementos y estos componentes se van sumando y voy teniendo o voy persiguiendo este ideal de educación y más en educación virtual. Finalmente, quiero dejarles esta frase que a mí me ha golpeado mucho, que es justamente de Francesco Tonucci. Él dice esto, ¿no? La experiencia de los niños debería ser el alimento de la escuela. Su vida, sus sorpresas y sus descubrimientos.
este es el punto de partida para mí, para lograr una metodología adecuada, ¿no? Este es el punto de partida. Si yo como docente sigo impartiendo una clase muy vertical, muy jerárquica, difícilmente voy a lograr, digamos, los objetivos que están planteados, ¿no? Tanto a nivel de política pública nacional o tanto o los objetivos que yo me he planteado como docente, ¿no? Porque aquí entra en cuestión por qué me hice docente, para qué me hice docente y qué estoy haciendo como docente. Entonces, para mí estos tres planteamientos son claves para poder yo desarrollar una metodología adecuada. Pero esta frase me gusta mucho a mí porque este es el gran reto que tenemos los docentes cada día. O sea, nada que hacer. Yo, me van a disculpar en esto si soy un poco, digamos, no tan evolutivo, porque estoy convencido que la educación justamente si no parte de una realidad y si no parte de la realidad de los estudiantes, no tiene mucho sentido. Y esa realidad es su vida, sus sorpresas y sus descubrimientos. Francesco Tonucci es un pedagogo que está vivo todavía y ha hecho muchas reflexiones, ¿no? Él habla de la ciudad de los niños, el mundo de los niños, y les da mucha importancia, ¿no? Porque él tiene claro que los niños, los adolescentes son sujetos, no son objetos. Entonces, este concepto que se ha hablado mucho, pero que muy poco lo hemos aplicado, ¿no? Los niños sí pueden, tienen sentimientos. Recuerdo, hasta el 2014 se hizo una encuesta a nivel nacional y se hablaba mucho de este tema, ¿no? ¿Qué sienten los niños? Primero se hizo la pregunta a los adultos, ¿no? ¿Cómo quieren que sean sus niños, sus hijos? El 90% respondió que sean obedientes y estudiosos, ¿verdad? Nadie respondió que sean libres, que sean creativos, ¿no? En fin, ¿no? Que sean estudiosos y obedientes. Eso respondió más del 90%. Y cuando a los niños se les preguntó justamente qué sienten cuando reciben castigos, la mayoría respondió odio, venganza, miedo. Esas dos respuestas a mí me sorprendieron mucho de los niños, ¿no? Que se hizo a nivel nacional. Y ahí nació esta reflexión justamente, ¿no? Cómo crear la autoría de los niños, cómo crear ciudadanos. Entonces, ahí viene este gran concepto de que los niños son sujetos y no objetos. Entonces, eso en síntesis, algunas pistas para nosotros poder ya plantear algunas metodologías en educación virtual. Esta vez no hemos hablado de herramientas, no hemos hablado de aplicaciones, porque ya hemos hablado de esto, ya han aplicado ustedes, ya están aplicando herramientas. Entonces, ahora es justamente parar un poco, ahorita que estamos entrando en una fase de cierre del año, parar un poco, reflexionar sobre este tema y proyectarnos para el nuevo año que viene. Debemos proyectarnos ya para lo que se viene en el nuevo año escolar. Va a ser desarrollado en un entorno virtual. Entonces, ¿qué entorno virtual voy a recrear yo? Pero para recrear un entorno virtual, primero estoy yo como docente, está mi institución, está el tipo de educación que estoy dando, ¿no? Y de ahí ya veo las metodologías que voy a adoptar en este entorno virtual. Finalmente, aquí les dejo justamente esta reflexión, ¿no? ¿Quiero dejar un mundo mejor o educar para que las personas sean mejores? ¿Sí? Mejores ciudadanos, mejores ciudadanas. Entonces, esta frase anótense en su mente, en su corazón y en el cuaderno que tienen ahí al lado, ¿no? Quería dejarles este planteamiento como esta pregunta que les esté ahí carcomiendo, ¿no? Esta tarde y esta noche y este tiempo que estamos en juntas o los compañeros de la costa que están pues iniciando el año escolar, ¿no? ¿Quiero dejar un mundo mejor o educar para que las personas sean mejores ciudadanos, mejores ciudadanas? Esto les anoto porque especialmente en los scouts, a los que yo les he acompañado algunas veces, ellos tienen el lema, ¿no? Quiero dejar un mundo mejor. Pero yo les he dicho, bueno, primero hay que ser mejores nosotros, ¿no?
para tener un mundo mejor. Si no somos nosotros mejores, pues el mundo no va a ser mejor. Entonces, primero debemos ser nosotros mejores ciudadanos. Entonces, a nosotros como educadores, en cambio, nos corresponde esto, ¿no? No dejar un mundo, un legado, sino más bien educar para que las personas sean mejores ciudadanos, mejores ciudadanas. Esto es, queridos docentes, estoy atento ahora a sus inquietudes, dudas. No quería ahondar mucho en un tema muy puntual, muy técnico, sino más bien hacer estas reflexiones, porque estamos en un momento muy particular de la historia y estamos también en un momento muy particular del año escolar. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes a través de esta pequeña infografía que lo he realizado usando también una aplicación. ¿Cómo ha pasado? Pues muy interesante y muy buena la charla, y todo lo que nos dicen es nuestra realidad. De verdad que somos docentes que recibimos clases en máquinas de escribir. O sea, yo me gradué en contabilidad, entonces imagínense, nos daban con la maquinita de escribir mecanografía, taquimecanografía, y hoy los niños de 5 años hacen bailar los celulares, los smartphones, y los juegos, todo. Entonces, es verdad que nosotros como docentes necesitamos muchísimo estar actualizados. Y es muy buena esta charla. Yo en lo personal agradezco mucho, porque sí, hemos mejorado bastante y nos falta mejorar mucho más. Y gracias por estar ahí. Y sí, de la misión visión nos ha tocado hacer a nosotros en esta escuela. En mi escuela somos 9 docentes, todas mujeres. No hemos tenido problemas, nos llevamos muy bien, gracias a Dios. Somos compañeras y amigas, estamos ahí para ayudarnos. Y nuestra directora es muy buena persona. Siempre que necesitamos cualquier información, ella está presta para darnos. Y sí, como docentes buscamos siempre lo mejor para nuestros estudiantes. Que dentro de las paredes que tenemos se quede toda la mañana la felicidad y se lleven nuevos conocimientos los niños. De mi parte, Licen Ítalo, muchas gracias por todo. Esta es mi intervención. Un gusto, Raquel. Saludos a todos los docentes de Orellana, a los que les extraño mucho. Gracias. Muchas gracias. Unas palabras que nos dio Fernando Yambay por interno. Dice, muy buenas las reflexiones, Ítalo. No hay nada que hacer, que los niños se les debe considerar porque son irrepetibles, únicos, ciudadanos, sujetos con derechos y obligaciones. Totalmente de acuerdo con el compañero docente, ¿no? Yo, bueno, creo que estamos en sintonía, todos los que estamos acá en este foro, en esta charla, en esta webinar, ¿no? Estamos convencidos de que, primero, de nuestro rol como docentes, de nuestra vocación como personas educadoras, y luego, pues, cada día también nos enfrentamos a este desafío, ¿no? No es tan sencillo considerar a un niño como sujeto, ¿no? Que tiene protagonismo. No es tan sencillo porque nosotros somos adultos y ya tenemos mucha experiencia, conocimientos, y nos toca trabajar con un grupo de 40 niños, 35 niños en un aula, ¿no? Entonces no es tan sencillo poner atención, escucharle a cada uno, ¿no? Es imposible. Sin embargo, nos damos modos como docentes, ¿no? Yo admiro mucho a las docentes que trabajan con niños de 4 o 5 años, con 35, 40 niños, ¿no? Y tienen que, ahí sí son, como decían en el video, ¿no? Es la mamá ganso. O sea, tiene que conducir a todo ese grupo, ¿no? O sea, realmente tiene que hacer malabares la docente. Entonces, por eso justamente yo estoy convencido que ustedes son maestros que inspiran. Porque estamos acá, no hemos desertado de la docencia. Seguimos ahí comprometidos. ¿Alguien más quería participar y hablar? Sí, muy buenas tardes a Ítalo Chicaiza y todo el grupo de ILAN que nos ha facilitado estas herramientas y esta conversación, esta charla muy interesante, ya que eso nos da a
a conocer o reconocer que en realidad tenemos falencias, que en los maestros que de pronto quizás por una u otra razón nos hemos convertido en maestros, hay bastantes falencias. Y estas charlas nos son de mucho provecho para que podamos nosotros crecer en esos conocimientos que nos hacen falta. Por ejemplo, yo soy una de las maestras que nunca imaginé que yo iba a ser maestra. Simplemente que cuando fui a la universidad seguí trabajo social porque alguien me dijo, tú debes seguir trabajo social, tú eres una excelente, tienes un potencial, una calidad humana, pero por eso yo seguí trabajo social. Y estaba buscando trabajo social y no me salía un trabajo como para mi perfil. Y en eso apliqué como para la docencia y me quedé como docente. Y creo que muchos de nosotros hemos venido a ser maestros de aula por una u otra razón, vuelvo y repito, y estas charlas nos son de mucha edificación para nosotros, por eso quería compartir esta experiencia y agradecerles a ustedes para que ustedes se animen a seguirnos trayendo estas interesantes charlas, estas interesantes vivencias y bueno, podamos nosotros en esta situación de que estamos atravesando ser esos mejores maestros con mejor calidad humana. Gracias. Fabiola, gracias por sus palabras muy sentidas. Esas nos animan y ratifican nuestro compromiso como docentes. Un gusto, Fabiola. Buenas tardes, Ítalo. Gracias por compartir bienvenida. un día más con nosotros. Hay una frase que dice, somos los que estamos y estamos los que somos. Tomo sus palabras al decir que aquí estamos los que en realidad tenemos vocación. Gracias que yo a mis compañeros he compartido el link para que existan y compartan conmigo estos aprendizajes que recibimos de Ilan. Sin embargo, no los veo conectados. ¿Qué significa de que no hay la empatía o simplemente lo saben mucho, ¿no? Y en educación aprendemos día a día. El hecho de que ya tengamos nuestra profesión y que estemos ejerciendo en la práctica y a la docencia no significa que lo sabemos todo. Cada día aprendemos más. Yo quiero contarles a ustedes mi experiencia. Cuando yo ingresé al magisterio no lo hice por vocación, lo hice por obligación. O simplemente porque mi padre era supervisor de educación, entonces yo con mis 17 años terminaba recién el colegio, tengo 30 años de servicio, terminado el colegio de 17 años, me dio el cargo de docente, porque recordarán ustedes, antiguamente eran los supervisores quienes daban los puestos a los profesores, y yo entré con mi título de bachiller. Fue ya en el transcurso de la vida que me formé, seguí mi profesión, ya que estaba inmersa en eso, y ahora lo estoy aplicando. Recuerdo también que en los exámenes no eran exámenes, sino eran cartas de amor, porque prácticamente yo les llevaba con 3 o 4 años a mis estudiantes. Entonces son experiencias que a nosotros nos marcan en la vida, ¿no? Y que hoy en la actualidad estoy con ustedes porque me encanta, porque quiero aprender más. Gracias, Ítalo, y felicitaciones a Ilan. Gracias a ti, Sonia, gracias a su ñeque y a su responsabilidad. ¿Alguien más quería participar? ¿Quería compartir Tenemos unas palabras de Gina que nos dejó por interno, Ítalo. Gina nos dice, en este tiempo la labor del maestro es digna de imitar. La mayoría no estábamos preparados tecnológicamente para dar nuestras clases, pero nos tocó aprender rápido y aún lo hacemos, pero lo hacemos por la vocación y el amor que tenemos a nuestra profesión. Ya, buenas tardes con todos, mucho gusto, les agradezco bastante que me hayan permitido unas palabras, pues yo muy agradecida, les vengo desde que una compañera me compartió sus links y estoy muy contenta. ¿Por qué razón? Porque estoy aprendiendo y como decían el video, tenemos que irnos, o sea, capacitando, investigando, porque no es lo mismo, la misma
educación que era hace tiempo que recibimos nosotros a la actual que nos están ahora nuestros niños, prácticamente tenemos que capacitarnos para poder ayudar a nuestros niños. Yo muy contenta porque Ítalo hoy día dio muy clara su charla, su capacitación, me gustó, me encantó. Me gustaría que siempre sea así, bien clara y concisa la capacitación para uno poder entender, comprender la capacitación. Yo le felicito, muchísimas gracias, y de paso decirles, bueno, quisiera decir muchas cosas, ¿no? Pero principalmente felicitaciones. Les agradezco por las invitaciones que ustedes me hacen, y quiero seguir porque cada vez, como dicen, el ser humano aprende todos los días aprende. Entonces nosotros tenemos que seguirnos capacitando, ya que la situación también está diferente, ¿no? La educación, este proceso de enseñanza-aprendizaje, nos tenemos que capacitar, tenemos que autoeducarnos también, investigar por nuestra parte. Entonces, yo muy feliz, muy contenta, les agradezco mucho por esas invitaciones, y también decir que la docencia es algo muy hermoso. Yo cada año, como tengo grupos diferentes, cada año estoy con un grupo, con un mundo diferente, se aprende cosas nuevas de los niños, o sea, yo muy feliz con ellos, muy contenta, es una profesión que a mí me encanta, me fascina, y ser docente me ha marcado a mí porque es la mejor profesión que uno puede tener. Y muchísimas gracias a ustedes, y espero que siempre pues haya diferentes capacitaciones que sí en realidad necesitamos. Muchísimas gracias, compañeros, y pues encantada yo de estar aquí en este grupo. Muchas gracias. Qué bien, Vilma, un abrazo y siga adelante. ¿Alguien más quería participar? Tenemos unas palabras de Mariana Ponce. Mariana nos dice: en mi casa yo soy feliz de mi carrera. No solo doy clase a los niños, sino a madres de familia y jóvenes que no han encontrado un cupo para estudiar en la universidad, y madres de familia para ayudar a sus niños desde casa. Yo cada día vivo agradecida de Dios, porque de Él viene la sabiduría, y me gusta mucho aprender y asimismo compartir sin costo alguno a mis estudiantes que buscan superarse cada día. Qué bien, muchas gracias por estas palabras. Sí, buenas tardes. Sí, en realidad, Dilma Rivera les saluda acá desde la ciudad de Loja. Estoy escuchando muy atentamente las brillantes exposición de don Ítalo Chicaiza, que realmente nos hace reflexionar como docentes que llevamos por algunos años ejerciendo la docencia. Yo más bien tengo una curiosidad o una pregunta que he escuchado hablar detenidamente sobre las etapas. Sabes que actualmente tenemos unos estudiantes que están en el siglo XXI, unos docentes ubicados en el siglo XX, y un currículo compactado que le llaman ahora en el nuevo modelo de aprendizaje del siglo XIX. Mi pregunta es, o sea, ¿a qué se debe estos desfases, estos tres elementos importantes? ¿Sería tal vez a la política educativa que ha llevado cada gobierno en el país? ¿O por qué tiene que darse estos desfases de estos tres elementos tan importantes? Y habrá la posibilidad a lo mejor de llegar a ubicarse estos tres elementos en el siglo XXI, por ejemplo. ¿O a qué se debe, mi estimado expositor don Ítalo Chicaiza? Qué gusto, Bismarck. Justamente este es el gran dilema, ¿no? Que esta es una realidad. Ahora, difícilmente cuando se habla de igualdad, por ejemplo, pongo esta metáfora, ¿no? Cuando hablamos de igualdad, no quiere decir que precisamente todos marchemos al unísono, ¿no? O todos pensemos igual. Ahora, en el ámbito educativo, si bien es cierto, hay estos desfases, pero ahí está justamente el desafío, ¿no? Por un lado, usted lo que manifiesta, ¿no? La política pública del Estado es una, la realidad es otra en mi contexto educativo, ¿verdad? Tanto de los estudiantes, docentes,
padres de familia, comunidad, y por otro lado están justamente las necesidades del mundo, ¿no? ¿Cómo estamos formando y para qué estamos formando? Entonces, para mí es muy importante ir de algún modo repensando siempre el tema educativo. Y ahí están justamente los actores claves que son los docentes, que somos nosotros. Nosotros somos el puente justamente entre estos desfases, o entre estos actores, o como quieran llamarlo, ¿no? La política pública, nuestros estudiantes, el mundo, la sociedad. Estamos nosotros ahí, en la mitad. Entonces, nosotros como docentes, yo creo que sí podemos marcar un punto de quiebre ahí, ¿no? Porque ¿cuál es la dificultad y cuál es el error que a veces cometemos como docentes? Decimos, no, pues es que el gobierno ya nos dice esto y hagan esto y no podemos hacer más. El gobierno pone las políticas públicas, pero ellos en definitiva no están en mi aula de clase. Entonces, en el aula de clases, siendo muy militares, pues nosotros somos los que estamos liderando, estamos al frente, ¿verdad?, de un grupo de chicos. Entonces, aquí es donde justamente entra nuestro accionar, ¿no? Entonces, yo me pongo como docente en ese puente, en ese lazo, en ese interlocutor. Si yo me conformo con la política pública que no está clara y está descontextualizada, y por otro lado desconozco a mis estudiantes y desconozco qué quieren, y por otro lado me desconecto del mundo, no me interesa mucho la problemática del mundo. Entonces yo me interesa ir a mi trabajo, cumplir y se acabó. Entonces ahí es donde marcamos nosotros la diferencia. Entonces ahí no vamos a solucionar, porque esto no vamos nunca a establecer una igualdad, digamos así, ¿no? Entre la política pública, entre los docentes del siglo XX y el currículo. No vamos a lograr un equilibrio o una igualdad. Pero lo que sí podemos hacer nosotros es justamente atar cabos. Vamos a atar cabos, esa es nuestra tarea diaria, hablando metafóricamente, ¿no? Atar cabos de esa gran red para poder pescar. Una red que no está bien atada no va a pescar nada. En cambio, ese es nuestro rol, ¿no? De ser esos tejedores, de esos engranajes, de esos puentes. Ese es nuestro rol como docentes ahora. Y más todavía en educación virtual. En educación virtual tenemos un gran desafío, ¿no? Como ustedes ya saben, empezando desde el acceso a la tecnología, que es la parte técnica, ¿no? Después tenemos la parte metodológica, la que hemos hablado algo ahora, ¿no? La parte metodológica. Entonces ahí tenemos que reinventarnos ahora metodologías, ¿verdad? Si veníamos desarrollando una metodología, repensemos si esa metodología todavía es viable o cómo podemos mejorarla. Entonces, por ahí va, yo creo que el desafío nuestro, ¿no? Estimado Bismarck, por ahí podemos empezar ya. Usted, yo creo que es un gran aporte, usted es nuestro gran poeta y está haciendo los aportes ya desde hace mucho rato. Igual el resto de docentes lo vienen trabajando, ¿verdad? Desde hace algún tiempo ya, siendo justamente estos actores desequilibrantes, ¿sí?, en sus instituciones educativas. Entonces, eso, queridos docentes. ¿Cómo les va? Qué gusto escucharle y me parece maravillosa su intervención, pues es nuestra realidad actual. Yo actualmente, pues yo les hablo desde Guayaquil y actualmente pues soy del grupo de docentes que fueron desvinculados. Lo que me agradó de esta intervención es que se reconoce que sí, durante mucho tiempo la mayoría, no solo de docentes, también de directivos, se adaptaron a un sistema tradicional y partiendo desde lo que es el sistema, pues imagínense, de la malla curricular quitaron computación y ahora esa limitante está haciendo falta y ahora nos lleva a repensar que nuestra educación, nuestros niños pues estaban en un atraso porque comúnmente se dice, no, es que el currículo está mal, que es que no sé qué. Yo creo que falta mucha motivación intrínseca de cada uno de nosotros como docentes en buscar nuevas formas de innovación, en buscar crear ambientes de aprendizaje donde los estudiantes se sientan libres, comprometidos, tranquilos, donde ellos puedan desarrollar su creatividad. Ahora con esto de la virtualidad,
se han generado varios encuentros, como en este que estamos aquí, escuchándolo usted, pero es lamentable observar que no todos buscan ese aprendizaje ni esa realización personal para dar lo mejor a los estudiantes. Y en algunos casos se ha convertido la virtualidad en un traspaso de contenidos y no se está llegando a contextualizar lo que es la realidad. He observado también que entre compañeros, como siempre se ha hecho, de pasarnos las planificaciones, se está haciendo lo mismo con las fichas, pero no se contextualiza, no se analiza el contexto, no se analiza la realidad, y vienen ahí ese intercambio, eso. Yo rescato algo. Lamentablemente a los compañeros de la sierra les fue duro, porque a ustedes les tocó adaptarse, fue ya. Pero nosotros como docentes de la costa tuvimos tiempo de prepararnos, tuvimos tiempo de comenzar a aprender cosas nuevas para poder ofrecer a los estudiantes pues un mejor aprendizaje. Como docente soy educadora parvularia, tengo 20 años como maestra, y a mí me parece que el docente es el que debe reinventarse, que a ese pequeño grupo de estudiantes que nosotros tenemos podemos hacer un cambio maravilloso. Hace un año atrás asistí a un congreso y un docente decía, un maestro, un colombiano, Jorge Eliezer, decía: tú no puedes cambiar el sistema educativo, tú no puedes cambiar una institución, pero sí puedes hacer un cambio con el grupo de estudiantes que tú tengas a tu cargo, porque detrás de ese grupo de estudiantes tienes una familia, y esa familia va a observarte a ti como docente y va a aprender sin necesidad de que tú le estés diciendo haga, pues él te va a ver a ti y lo vas a hacer partícipe de ese aprendizaje y van a crear un puente comunicativo maravilloso. Se va a lograr mucho con el estudiante, pues tendremos familias comprometidas en nuestro trabajo. Y lo más chévere, yo hace 3 años apliqué un proyecto en la institución donde ingresé a trabajar. Tuve la suerte de tener el mismo grupo, pues como parte de mi trabajo de investigación. Se basó en esto, en la relación familia-centro. Entonces ahora no estoy en la institución, pero doy seguimiento a la familia, y me encanta ver los resultados, porque la docente que está con los estudiantes en tercer grado me dice, las mamás son súper activas. Es más, yo con ellas trabajaba ya esto de la tecnología, utilizaba varias herramientas con ellas para enganchar el aprendizaje, y me cuento que las mamás son súper comprometidas, los chicos son súper creativos, reinventarnos, aprender para reaprender y seguir aprendiendo. Pues nosotros somos los que damos el cambio, y cuando nosotros leemos, cuando nosotros nos informamos, tenemos cómo poder conversar e incluso debatir a un asesor, a un directivo de algo que se está haciendo mal, porque lo conocemos. Pero cuando como docentes no conocemos, lo que vamos a hacer es repetir patrones y seguimos haciendo lo mismo con los estudiantes. Esto de la virtualidad es un reto para todos, pero no hay que poner esa barrera de dificultad. Sé que trabajando duro y buscando estos espacios de aprendizaje, vamos a lograr hacer un cambio y algo muy bueno por los estudiantes, por sus familias, por los niños. No caigamos en el error de llenar de contenidos y de cosas que realmente los niños en ocasiones a veces no necesitan. Ahora ellos necesitan sentirse bien, necesitan sentirse feliz trabajando las actividades de manera creativa. Gracias. Gracias el aporte, Marjorie. Bueno, yo creo que hay más personas que quieren compartir, quieren decir sus experiencias. Buenas tardes, mis estimados compañeros y compañeras. Un saludo muy cordial desde la ciudad del Tena. Y un gusto y un placer, pues, a los tiempos compartir las experiencias con Ítalo, un ex compañero que hemos trabajado, hemos luchado, pues, acá en la región amazónica. Para mí es un gusto ahora tenerle como orientador en los procesos educativos que necesita nuestra juventud, nuestra niñez. Creo que el día de hoy ha sido bastante fructífero esta reflexión personalmente para mí, que las cosas hay que pensar bien, y el hecho de preguntarme y decir, bueno, ¿soy maestro por vocación o simplemente un maestro por necesidad?
Es decir, un maestro que en realidad me identifico con mi rol, la razón de vivir, la razón de ser son mis niños, mis estudiantes, y que quiero una sociedad de buenos resultados, un ser humano que esté acorde al comportamiento que quiere la sociedad de hoy, o simplemente como antecedían mis compañeros o compañeras y decían que simplemente es para llenarles de conocimientos, llenarles de tareas, llenarles de muchas cosas que al fin le ayudará, sí, pero por momentos, pero no la estructura como persona para sí mismo y para los demás. Entonces, en este sentido, creo que yo lo he tomado este taller en el cual pues nos hace reflexionar, nos hace pensar bastante a cada uno de nosotros, a pesar, como decía, de que ya hemos recorrido nosotros en los años de trabajar como docentes, pero cada día, como la tecnología, cada segundo va cambiando los procesos y tenemos que irnos innovando. Es verdad que hemos venido, como dice, de otra sociedad y como íbamos viendo en el trayecto, nosotros hemos sido formados quizá con esos currículos del siglo XIX, que puede haber algunos puntos positivos, pero ahora nos toca es complementar y adiestrarnos y adaptarnos a la sociedad que estamos viviendo. Porque a veces se nos viene un poquito a la mente y decimos, bueno, nosotros hemos sido educados así y así queremos nosotros que la sociedad actual también se vaya con la misma directriz, cuando vemos que en nuestro tiempo, por ejemplo, no contábamos con la tecnología. Pues lógicamente, ahora nosotros tenemos que adaptarnos a esta sociedad tecnológica. El comportamiento de los niños, de los adolescentes, es muy, muy vivaz, muy florescente, muy directo a lo que nosotros éramos un poco sumisos, callados. Entonces, uno toca es prácticamente complementar todas esas estrategias, buscar los caminos para poderles satisfacerles a estos niños, a estos jóvenes que tienen sus inquietudes y poderles encaminar hacia una formación perfecta, llamémosle así, para que puedan ellos solucionar sus problemas de sí mismos y también con la sociedad. Y el otro punto también de que la dificultad que a veces nos ha tenido, digo esto yo como una experiencia tal vez como administrativo durante varios años en las diferentes instituciones educativas que he pasado. A veces uno dice, no, pues es que el Ministerio de Educación nos da estos lineamientos y eso toca aplicar. Pero vamos nosotros desenvolviendo o abriendo el meollo y vamos viendo que esos lineamientos nosotros sí podemos adaptar al medio nuestro, a nuestra institución, de acuerdo a las necesidades de las familias, de los pueblos en donde se encuentra ubicada la realidad de la institución educativa. Eso, como dicen, no salirse de los parámetros o directrices que nos dan el ministerio. Entonces creo que el trabajo que yo he estado escuchando y mirando de este grupo de compañeros, compañeras que se encuentran en estos talleres, nos van abriendo también muchas expectativas. Hay gente joven, hay gente con experiencia. Entonces creo que eso nos ayuda a ir complementando también y a enriquecer nuestros conocimientos para seguir dando día a día lo mejor a nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Luis. Gracias por sus palabras y creo que es el sentimiento de todos los docentes que están presentes. Creo que todos los que están aquí reiterando esto tienen la verdadera vocación de ser docentes, por eso se están preparando, por eso están capacitándose, están buscando nuevas maneras para saber llegar a sus alumnos. Y ese es uno de los compromisos que tenemos como ILAN y con todos nuestros colaboradores, como es el caso de Ítalo. Es el compromiso de siempre estar a la vanguardia en nuevas metodologías, nuevas tecnologías, para seguir entendiendo esta evolución que tienen los estudiantes. Quiero despedirme con esta frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Somos lo que hacemos, pero sobre todo lo que hacemos para cambiar lo que somos. Lo leí en algún libro de Eduardo Galeano cuando era bastante joven. Sí, uno de los pensadores muy revolucionarios, digamos así, ¿no? En el sentido muy estricto de la palabra, ¿no? No hablando de otras cuestiones, ¿no? Somos lo que hacemos, pero sobre todo lo que hacemos para cambiar lo que somos.
queridos docentes, apreciadas docentes, sigamos siendo ese docente, esa docente que inspira. Solamente eso les pido yo. Para eso, sigamos actualizándonos, sigamos trabajando para que justamente seamos mejores personas. Muchas gracias a todos y a todas.